profesor Domingo Bello como del profesor Carlos Montoya, y la segunda parte va a tomar la posta el profesor Milo Ruiz. Cada expositor tiene un tiempo de 15 minutos para que pueda comentar el tema general planteado, y se va a plantear una segunda ronda de 5 minutos para que puedan dar conclusiones, o de pronto podamos también ver las preguntas que puedan establecer por parte del público. Bien, en esta primera ronda voy a presentar en primer orden al profesor Domingo Bello Caneiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, licenciado y doctor en Derecho, autor de numerosos libros y publicaciones en diversos países que han sido traducidos al idioma ruso. Ha sido designado por el Banco Mundial como árbitro CIADI, mantiene una importante práctica en arbitrajes comerciales y es miembro de las academias de jurisprudencia de España, de Bolivia, Argentina, Paraguay, Colombia y Nicaragua. También es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y es un importante profesor académico que siempre viene visitando el Perú muchos años. También nos acompaña desde Medellín el profesor Carlos Montoya, quien es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, fundador de la Universidad de Colombia, Corporación Universitaria, árbitro en la Cámara de Comercio de Medellín y de la lonja de la propiedad raíz de Medellín por Antioquia, y que siempre viene colaborando en el Perú con diferentes eventos y publicaciones. Bien, en esta primera ronda vamos a tener la participación de los profesores Domingo Bello y Carlos Montoya. Es importante tener en cuenta que en la actualidad los diversos países europeos y sudamericanos nos encontramos ante esta crisis sanitaria y que recae en una crisis económica. Si hacemos un primer recuento, en los últimos meses se comentó mucho estos estados excepcionales producidos por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial, y como antecedente más próximo a la pandemia que se produjo en España. Todo esto trae consigo una crisis económica. Hay numerosos contratos que están siendo incumplidos por este estado excepcional, y por otro lado, esta crisis económica también está generando un gran daño a las economías nacionales y respecto también a las empresas transnacionales. En las últimas semanas podemos ser testigos de cómo la empresa de capitales colombianos Avianca ha ingresado a un estado de insolvencia, y recientemente Latam de capitales brasileros y de un conglomerado de muchas empresas. Pero esto también repercute en que las relaciones obligacionales han sido suspendidas, han sido congeladas. Tanto el comerciante como la gran empresa están sufriendo este flagelo de la crisis económica. Ante esto, partimos un poco el panorama. Nos gustaría tener en cuenta los comentarios en primer momento del profesor Domingo Bello. Adelante, Domingo. Hola, muy buenas tardes a los que nos escuchan desde España, muy buenos días a todos los demás. Para mí es un grandísimo honor participar en esta sesión al lado de tan ilustres colegas y amigos sobre un tema realmente capital en estos momentos de análisis nacional e internacional de la pandemia que a todos nos afecta desde una perspectiva globalizada. Es para mí, como ya digo, una enorme satisfacción encontrarme con todos ustedes en este aula virtual y, por tanto, agradezco a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, al Instituto Peruano de Derecho, esta oportunidad fuera de formalismos protocolarios. Desde luego, yo les saludo a todos ustedes, como dijo Roger, con una cierta experiencia ya. Algunos conocen dónde me encuentro, en el noroeste de la península ibérica de España, con vistas a la dársena, al puerto de La Coruña. En 1803 de aquí partió la corbeta María Pita con la expedición del doctor Balmis
para llevar la vacuna de la viruela a Iberoamérica. Quiero con estas palabras también servir de reconocimiento al personal sanitario que en España, en Colombia, en Argentina, en Perú, está trabajando denodadamente, muchas veces arriesgando su propia salud contra este maldito virus que nos asola. Quiero también que esta mención a la expedición del doctor Balmi sirva también de testimonio, de reconocimiento a los investigadores que están tratando de descubrir una vacuna y que desde luego es una situación en la que nos encontramos, como muy bien dijo el presidente del Instituto Peruano de Derecho, con un importante desafío económico, desafío de la salud y también desafío en el ámbito jurídico. Por tanto, creo que una ocasión como la que ahora nos habéis brindado, creo que es una plataforma digna, consolidada, creo que además fiable, capaz de intervenir, de participar, incluso de influir en el debate abierto del derecho en toda Iberoamérica. Es una tarea común que a todos nos interesa. Realmente yo intervengo ahora en primer lugar, pero lo verán los asistentes que el equipo que han conseguido reunir de profesionales son de primer nivel, comprometidos. Les invito también a todos los que nos están escuchando a unirse, conscientes como somos de los avances cada vez más rápidos en el ámbito del derecho en tiempos de pandemia y de la absoluta necesidad de una mayor cooperación internacional, de la mayor cooperación internacional posible, precisamente para que todos podamos beneficiarnos de las aportaciones mutuas. Por tanto, agradezco esta amable invitación a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y al Instituto Peruano de Derecho para compartir este momento con todos ustedes. Como he intervenido en primer lugar, quería hacer esta mención explícita de felicitarles por su iniciativa tan brillante, por los demás ponentes y, por supuesto, por el constante y acertado trabajo de ambas instituciones en la búsqueda de aportaciones al debate público de nuestro ámbito de derecho. Por tanto, en primer lugar, un abrazo virtual a todos, a los demás ponentes y, por supuesto, a los asistentes, y espero que pronto lo podamos dar en persona. Realmente la situación es tan extraordinaria en la que nos encontramos que en la legislación española no existía ningún precedente, no existía ninguna previsión normativa referida a la pandemia, referida a la epidemia. Solo existía una, para un caso similar al que nos encontramos, circunscrita a la especialidad del testamento abierto en caso de epidemia. Se recogió en el artículo 701 del texto definitivo del Código Civil de 1889, solo se aplicó una ocasión, una sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1944, que impidió extender ese precepto, que era testamento en caso de epidemia, a la situación de la guerra civil, que era lo que se planteaba en el pleito. Pues bien, en este momento tan excepcional, como consecuencia del maldito COVID-19, quiero comenzar recordando, reconociendo esa labor impresionante de esos excelsos juristas integrantes en el siglo XIX de la Comisión General de la Codificación, a la cual me honro en pertenecer en la actualidad como vocal permanente, porque pudieron legislar de modo impecable desde el punto de vista técnico con visos de futuro, teniendo en cuenta, yo creo que lo anunciabas tú, Roger, esa experiencia, Roger, esa tradición, esa realidad práctica en un momento también trágico en España con los desoladores efectos entonces de la epidemia del cólera. Junto con esa única referencia normativa, en España tampoco existía ningún precedente de situación como la que nos encontramos ahora desde el 14 de marzo de estado de alarma. Antes, yo creo que fuera de micrófono, os referíais a las aerolíneas, a Avianca en concreto. En nuestro caso, hace 10 años, en el 2010, el gobierno, alegando una situación insostenible creada por el caos aeroportuario, dictó tres reales decretos con medidas de urgencia para facilitar y potenciar la fuerza militar en los centros de control aeroportuario y declarar el estado de alarma y, en consecuencia,
intentando recuperar la prestación del servicio público aeroportuario, limitar claramente el derecho fundamental reconocido en la Constitución a la libre circulación. Pues bien, en estos momentos, desde el 14 de marzo en España está decretado el estado de alarma, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se lleva a cabo una importante limitación de libertad de circulación de las personas, medidas de contención en el ámbito educativo, en el ámbito de las actividades de hostelería, de actividades recreativas y sobre todo también medidas importantes dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. Y asimismo se dispone desde el punto de vista jurídico la suspensión de los plazos procesales, la suspensión de los plazos administrativos y asimismo también la determinación de los plazos de las acciones de prescripción y de caducidad. Se basa toda esta normativa en la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que eleva el 11 de marzo del 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Esta normativa, que comienza el 14 de marzo del 2020, se sitúa en estos momentos con un conjunto de disposiciones superior a 200 normas, reales decreto, órdenes ministeriales que afectan a muy distintos ámbitos. Afectan, por supuesto, a las personas, afectan de manera importante a las situaciones del derecho de familia, con medidas y normativas especialmente referidas a las personas vulnerables, con medidas para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales en lo que se refiere a la custodia de los hijos, con medidas especiales de prevención y, por supuesto, de sanción de las situaciones de violencia en el hogar, de violencia doméstica. Imagínense que personas que están confinadas, aún encima, pues se encuentran con una situación de violencia de género. Y, por supuesto, también hay una serie de medidas relacionadas a los alquileres, a los arrendamientos para personas vulnerables, con moratorias, con incluso la imposibilidad durante el periodo de alarma y durante 6 meses después de que se determine su levantamiento, con la imposibilidad del desahucio, del desalojo de las personas de la vivienda que están alquiladas. Desde luego, al final, en la última intervención, me referiré de manera muy específica a la crisis que se refiere a la gestión sanitaria, como tuvo lugar también en una serie de intervenciones en la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. El profesor Manuel Cornet se refirió especialmente a ello y hacía mención a un documento que yo le había suministrado sobre multitud de personas que existen también, por lo que habéis dicho con anterioridad en Perú, asintomáticas, que no tienen los síntomas, pero que están contagiadas y sobre todo que contagian, que divulgan y difunden el virus, lo cual tiene un problema añadido respecto del nexo causal y respecto, en definitiva, de la propagación de este virus. Virus que efectivamente, y situación de pandemia, que tiene especialmente en el ámbito del derecho civil una enorme repercusión, no cabe ninguna duda, como suceso extraordinario, imprevisible e irresistible, afectando, aparte de las relaciones personales en los términos vistos, también a las relaciones obligacionales patrimoniales. La fuerza mayor por el brote del virus, el caso fortuito ante las medidas del gobierno en nuestros distintos países a partir de la declaración de alarma, de reclutamiento, de aislamiento social. Ello tiene un impacto general sobre toda la sociedad, incluso, lógicamente, los no enfermos. El virus repercute directamente en el cumplimiento de las obligaciones, en su conservación, en su eventual alteración, cuando el deudor o el acreedor, en su caso, ven comprometida su disposición material al ser infectados, o cuando el mercado reacciona sobre los precios y la disponibilidad de los bienes. Desde luego, el efecto más drástico se produce en los casos en que la prestación es imposible, porque el objeto no existe, se ha perdido, o por razón de la oportunidad
y plazos esenciales, al acreedor no le interesa que se cumpla más tarde, en cuyo caso, cuando el negocio pierde sentido o interés sin culpa de las partes, la relación concluye de pleno derecho, sin responsabilidad y con restitución de las prestaciones que se hubieran pagado. En aplicación de la teoría del riesgo, el acreedor, al no recibir lo que esperaba, recupera lo que pagó, mientras que el deudor se queda con los restos de una prestación que finalmente no logró su fin. Si solo se causó un retraso en el cumplimiento de las prestaciones, pero no es imposible todavía su ejecución posterior, entonces el deudor no deberá de indemnizar los daños y los perjuicios por ese retraso moratorios. Sin que el contrato sea imposible o incluso sin que medie el retraso por ahora, podría ocurrir perfectamente que el coste de cumplir se eleve de modo severo, en cuyo caso, por la excesiva onerosidad de las prestaciones, se revisan las mismas, modificando los valores o su contenido para lograr que el negocio se mantenga. Si esto no fuera posible, el contrato, lógicamente, se podría resolver. Ahora bien, en todo caso, y ya concluyo, las consecuencias legales antes referidas podrían haberse alterado convencionalmente en cada contrato. Es decir, estas reglas funcionan si las partes no le dan al deudor una carga mayor, que lo hace responsable incluso por caso fortuito, por fuerza mayor, o si lo privaron de revisar el equilibrio de las prestaciones, salvo en los contratos en masa en los que el consumidor no tiene capacidad de negociación, en cuyo caso los grandes proveedores soportan la carga. Muchas gracias en esta primera intervención, cumpliendo las limitaciones temporales que tan amablemente me han sugerido. De nuevo, un abrazo virtual a todos. Muchas gracias, profesor Domingo. De su primera intervención rescato tres temas muy importantes, ¿no? Respecto a la importancia de la teoría del riesgo y su aplicación, a la teoría de la excesiva onerosidad y a la teoría de caso fortuito y fuerza mayor. Tres institutos que están regulados en el Código Civil peruano y que estos días cobran mucha importancia en su interpretación. Damos pase al profesor Carlos Humberto. Adelante. Gracias, Roger. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial en nombre de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Quiero darle los agradecimientos a nuestro querido amigo y colega peruano Roger Vidal por esta iniciativa de esta charla sobre el rol del derecho civil en tiempos del COVID-19. En nombre de la asociación y de la que presido y de la Asociación de Derecho Peruano, también un saludo muy especial a los compañeros que van con nosotros en estas exposiciones. Quiero darle una información a todos en relación con el libro del doctor Gustavo Ordoqui. Es un libro que se lanza en el día de hoy. Desafortunadamente, el profesor Ordoqui no nos puede acompañar por razones de fuerza mayor, como se había previsto inicialmente. Queremos resaltar las bondades y beneficios jurídicos de esta obra. Es una obra que se lanza por medio digital a través de IJ Editores de Argentina, con el auspicio de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y denominada La pandemia del coronavirus y la responsabilidad civil en Uruguay. Me correspondió el honor de hacer la presentación de este texto, que también se va a publicar ya en medio físico en la República de Uruguay. Esperamos también llevarlo a otros países de Iberoamérica. El profesor Ordoqui en este texto, que yo digo queda corto en el título, porque no es simplemente una limitación al país uruguayo, sino que también hace referencia a importantes temas jurídicos relacionados con la responsabilidad civil en tiempos de pandemia que tienen vigencia en demás países de nuestro continente. Él, por ejemplo, hace un especial énfasis en el tema del daño y su prevención. Debemos saber que hoy el daño, elemento esencial de la responsabilidad civil, pues también está bajo una figura de prevención, que es evitar el daño o mitigarlo si ya se está presentando pues en sus síntomas,
para efectos de no tener que acudir siempre a un extremo de resarcimiento o reparación. Muchas veces el daño, cuando ya se produce esa afectación, sobre todo a la persona, es imposible volver a la situación previa, a lo que tenía esa víctima antes de la ocurrencia del siniestro o del daño como tal. De tal manera que ahí es importante la profundización que hace el profesor Ordoqui en este elemento esencial de la responsabilidad. También habla de la pandemia jurídica y es la posibilidad, yo digo que ya manifiesta, de la cantidad de conflictos personales que se van a llevar a los estrados judiciales apenas estemos pasando de esta situación de crisis. Es algo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que adoptar siempre un principio de solidaridad, de ánimo conciliatorio, de renegociación de los contratos para evitar entonces estas cargas y sobre todo estos conflictos interpersonales que a todas luces van a afectar la estructura judicial de los distintos países. En tercer lugar, hace una importante referencia a la visión tridimensional del derecho. Esta visión a la cual hacía referencia el querido maestro peruano Carlos Fernández Cesarego tiene que ver con que la ley, y sobre todo en las circunstancias actuales, no es suficiente para prever y sobre todo para solucionar los conflictos. Hay que acudir entonces fuera de la norma a lo que son los valores y los principios generales del derecho para buscarle la solución, pero siempre, ojalá, con el ánimo preventivo, no tener que llegar a las últimas instancias judiciales para buscarle siempre la solución correspondiente. También hace referencia, maestro Ordoqui, al principio de la buena fe. En su tratado de los contratos de 8 tomos, yo digo que el tema transversal, el tema común, el común denominador en su obra de los contratos es la buena fe. Y él dice que tenemos que acudir a la buena fe. No es solamente, como les mencionaba, buscar la solución en la ley. Y esta buena fe implica acudir también a los principios colaterales, sobre todo de colaboración, de solidaridad, para que no dejemos siempre en cabeza de la norma, a cargo de la norma, esta problemática. Por último, hace un interesante estudio sobre la teoría de la imprevisión. Y aquí vamos a llevar unida como una especie de complemento en la fase previa la renegociación del contrato. Hay que salvar el contrato. Hay que buscar, ya sea porque exista la cláusula en la convencional de renegociar o porque simplemente las partes, por una iniciativa producto de esa buena fe, quieren sentarse a conversar y buscar que el contrato cumpla con sus fines. Esto es muy importante y sobre todo que en la época actual, yo diría, de los temas que más se han debatido y que más se han analizado en todos estos eventos virtuales es el de la teoría de la imprevisión. Ya para unas reflexiones más personales en lo que me corresponde en esta intervención, quiero decirles que estamos viviendo un momento histórico de dificultades inolvidables y de una recuperación muy dolorosa. Es un gran desafío para el derecho. Tenemos en las ciencias jurídicas un gran reto que hay que buscar solución. Hay que buscar que la normalización no solamente se dé en el plano físico, en el plano social, en el plano financiero, sino también en todo en lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico en cada país. Y dentro de estas reflexiones vienen unas recomendaciones. La primera, no generalizar. Desafortunadamente, y lo estamos viendo no solamente en estos eventos virtuales, sino también en algunos conceptos y en algunas acciones judiciales que ya se avisoran, la costumbre de generalizar sin tener la precaución de analizar el contrato como tal, el contenido de cada contrato. Y es que cada caso en particular es un mundo completamente diferente. No podemos decir que es que la pandemia es constitutivo de una fuerza mayor
o que es que la pandemia constituye una exclusión en un contrato de seguros. Hay que mirar ese mundo en particular de ese conflicto, cómo está el contrato, cuál es el alcance de esa estipulación convencional y sobre todo cómo podemos acudir a los principios generales del derecho para buscar una efectiva aplicación de todos estos principios y normas jurídicas. Debemos conocer ese contrato en toda su dimensión y sobre todo, como dicen las leyes en casi todos los países, cuál fue la intención de las partes al suscribir. Pero más importante todavía es la solidaridad contractual. Debemos dejar de lado ese espíritu egoísta de que solamente el contrato me va a beneficiar a mí y buscaré por todos los medios que eso se lleve a una realidad. No, hay que pensar también en la contraparte y los intereses colectivos que están en juego, porque es que el contrato no es solamente esa relación interpersonal, sino que hay una sociedad a su alrededor que también va a resultar afectada o beneficiada por la ejecución o por la inejecución del mismo contrato. Y hay que renegociar. Renegociar no implica acudir siempre a la teoría de la imprevisión, porque ya sabemos que la teoría de la imprevisión primero aplica solamente a los contratos conmutativos y segundo porque necesita de la intervención del juez. De tal manera que ahí tenemos que buscar ese acuerdo de voluntades bajo un nuevo escenario, fruto de esta crisis que estamos viviendo, que con seguridad no fue prevista en el momento en que las partes se sentaron a negociar para definir las condiciones del contrato. Y hay que buscar soluciones para salvar ese contrato. No podemos obrar a la ligera. He visto con cierta perplejidad la posición de algunas personas y la recomendación de algunas entidades y colegas diciendo simplemente suspenda el contrato. La pregunta es, ¿hemos medido la dimensión? ¿Hemos establecido las posibilidades futuras de la suspensión del contrato? Supongamos un contrato de arrendamiento. En ese contrato de arrendamiento las partes dicen suspendido. Vamos a esperar 3 meses a ver qué sucede con esta crisis que estamos viviendo. Y nos preguntamos, ¿qué sucede con los servicios públicos de ese local o de esa vivienda? ¿Qué sucede con las cuotas de administración en la propiedad horizontal? ¿A cargo de quién van a quedar? ¿No? En un contrato de obra que se suspende igualmente, ¿cuál va a ser la suerte de las obligaciones laborales a cargo del contratista? Entonces son circunstancias ya en detalle que hay que prever también y hay que establecer cuál va a ser su efecto y sobre todo el ejercicio de esa carga contractual, de esa obligación durante el tiempo de la suspensión del contrato y después cuando ya se restablezca en su ejecución. La fuerza mayor no la podemos confundir con este restablecimiento económico del contrato. Y debemos tener muy presente, si hay culpa, en su más mínimo grado o en su calidad o calificación o categoría de culpa leve, no podemos hablar de un factor de exoneración de responsabilidad. Adiós fuerza mayor caso fortuito. De tal manera que si ya ese contrato venía con un incumplimiento, con una mora del deudor, o existía la posibilidad de prever unas consecuencias, claro que no tan funestas como las actuales, ahí no podemos hablar de la posibilidad de aplicar la fuerza mayor como un factor de exoneración de responsabilidad. No podemos decir que es que la pandemia o los actos de autoridad producto de la crisis de ese virus son hechos que constituyen fuerza mayor. El hecho de por sí no es fuerza mayor ni caso fortuito. Hay que analizar todas las circunstancias que llevan a esa imposibilidad absoluta de ejecución del contrato para poder entonces definir si estamos frente o no a una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Y en la teoría de la imprevisión también debemos tener máximo cuidado. No es la situación de insolvencia del deudor la que va a dar lugar
a una revisión del contrato. La teoría de la imprevisión siempre se refiere a la mayor onerosidad de la prestación, de tal manera que si el deudor, por esta crisis que vivimos, no puede pagar, no puede alegar una imprevisión. Hay que mirar en qué grado se da esa onerosidad, esa mayor onerosidad de la prestación. Y no puede ser cualquier onerosidad, tiene que ser una onerosidad extrema que dificulte la ejecución del contrato, para ver bajo qué condiciones se pueden restablecer y se pueden cumplir y que el contrato cumpla con su finalidad. Perdón. Por último, ya cumpliendo con el tiempo asignado, quiero reiterar los agradecimientos al amigo Roger Vidal, invitarlos a que hagan parte de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Perdón por la cuña aquí publicitaria, no somos competencia del Instituto Peruano de Derecho Civil, somos hermanos y nos complementamos en las actividades. En el día de mañana sale la revista número 11, el ejemplar, la edición número 11 de la revista Iberoamericana de Derecho Privado. Es una publicación de acceso gratuito y versa precisamente sobre el derecho privado ante la pandemia. Los invito a que entren a la página de la asociación, ahí podrán mirar el contenido con unos interesantes artículos, entre ellos de los colegas peruanos Mario Castillo, Joel Chipana, de tal manera que esa cordial invitación. Lo mismo a que se hagan presentes en el primer congreso virtual, que para nosotros va a ser el 15º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, que teníamos previsto para San José de Costa Rica en octubre próximo. Por estas dificultades lo pasamos para el año entrante, pero en su lugar vamos a realizar el congreso, primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre el tema de la culpa en octubre próximo. También esperen información. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias, profesor Carlos Montoya. Qué importante la obra del profesor Gustavo Ordoqui. Consideramos que es el tratadista en nuestro continente más importante sobre la buena fe contractual, ¿no? Y entendiendo esta buena fe bajo esta fuente de interpretación, esta fuente de integración y esta fuente de limitación. Buena fe que en un primer momento deberá de ser analizada por las partes al momento de renegociar los contratos. Y por último, esta buena fe también va a ser trasladada vía interpretación cuando los árbitros o los jueces puedan resolver las controversias que ya se van a afrontar. Y sobre el contrato de arrendamiento, solo a manera de comentario, por lo menos en sede peruana lo que se discute mucho es el arrendamiento para casa, habitación o vivienda y el arrendamiento que se tiene para locales comerciales. Por otro lado, tengamos en cuenta que el estado de excepción decretado por norma o por fuerza pública ha establecido que ciertas actividades comerciales puedan estar de alguna forma dentro del mercado, ¿no? Dígase minería, pesquería, y este tipo de actividades no podrían, eso es un criterio personal, estar justificando su incumplimiento dado de que sí han estado permitidas operar en el mercado peruano. Finalmente, para culminar esta primera parte, voy a dar pase al profesor Milo Ruiz. Adelante, Milo. Muchas gracias, Roger. Para mí es un inmerecido honor compartir esta mesa virtual con lo que yo considero los referentes más importantes del derecho iberoamericano en la actualidad. Creo que se ha logrado constituir una mesa de muy alta calidad y eso se refleja en el número de personas que nos están acompañando tanto por esta plataforma Zoom como por Facebook y agradecer nuevamente a los profesores que nos acompañan. Tengo el honor de presentar al profesor Pascual Alferillo, quien es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Mendoza y abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, profesor en la Universidad Nacional de San Juan y ex juez de Cámara Civil, Comercial y Minas a partir del 1 de marzo del 2020.
Asimismo, tengo el honor también de presentar al profesor Mario Castillo Freire, quien es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios, miembro del número de la Academia Peruana de Derecho y académico correspondiente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia y Legislación. Es socio fundador del estudio Mario Castillo Freire y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Comenzamos, si les parece bien, con el profesor Pascual Alferillo. Un inmenso placer estar con ustedes en esta reunión conjunta. Y realmente, luego de escuchar al profesor español y al profesor de Colombia, me han dejado pocos temas para conversar, pero eso ocurre siempre cuando te toca en los últimos lugares. La propuesta del instituto, al cual agradezco profundamente con la invitación, al igual que a la Asociación Iberoamericana, dice el rol del derecho civil. Y en esto, un poco, si bien tengo una fuerte formación civilista, me ha gustado incurrir en el estudio, entrar en el estudio del derecho público. Alguna vez fui fiscal de Estado de la provincia de San Juan, adjunto. ¿Qué es lo que encontraba? El primer punto que tenemos que comprender es que la norma jurídica tiene una finalidad, tiene un propósito. E inclusive, repasando, hasta la misma creación del derecho civil tuvo una finalidad. Más allá de que comenzó con la convergencia del derecho canónico, con la convergencia del derecho romano y los florales, como dicen en España, o los regímenes territoriales, luego vino la codificación post-Revolución Francesa, y allí evidentemente tenía una función, que era tratar de estructurar el Estado con las normativas jurídicas propias de cada Estado. Es decir, siempre encontramos en las normas jurídicas una función, una idea, un propósito. Esto se hizo evidente cuando nosotros empezamos a clasificar post-Revolución Francesa, que en una primera etapa hubo un no intervencionismo del Estado, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y ahí fue donde primó la autonomía de la voluntad, los sistemas exegéticos de interpretación. No se podía entrar al contrato, no se podía tocar el contrato desde afuera. Todo esto, pasaron los tiempos, vino el industrialismo y comenzaron a generarse una serie de injusticias y que produjo el ingreso al Estado social, en el cual la norma, en el Estado social, la norma comenzó a tener otro sentido. La norma procuraba restablecer los equilibrios. Y ahí es cuando aparece el rebo sustantivo, reflorece para el intervencionismo en los contratos. Lo clásico, el derecho laboral, etcétera, etcétera. En la Argentina, esta nueva óptica social la introduce la ley 17711 cuando se forma el Código Civil argentino en 1967. Introduce una serie de figuras, entre ellas la teoría de la imprevisión. Más allá de eso, luego vienen posteriormente todas las teorías del Estado posmoderno, de cómo hay que regular el Estado posmoderno, que es muy común ante la complejidad que es lo que nos está viviendo. Pero quería, ya luego de comentar que siempre tenemos que ver cuál es la intencionalidad de la norma, anticiparle que en la Argentina tenemos una larga historia de intervencionismo del Estado en las relaciones particulares. Ya sabemos, lo han dicho claramente los que me han precedido en la palabra, que la persona, la familia y el patrimonio son los ejes del Código Civil. Los ejes sobre los cuales regula
toda la estructura del Código Civil. Nosotros hemos dado un paso fuerte en los últimos años, que es unificar el derecho civil con el derecho comercial, y nosotros hablamos en la Argentina del derecho privado, más que del derecho civil, como es la convocatoria de hoy. En ese sentido, cuando yo le estaba diciendo de la larga trayectoria que tenía el intervencionismo, no se dio formalmente en el Código Civil, sino que se dio en leyes paralelas al Código Civil. Y buscando en la historia, he encontrado que ya en 1887 intervino la Corte de Justicia de la Nación contra los saladeros, con el tema de la salubridad. Ya también más adelante, en 1903, hay un caso jurisprudencial de la Corte para intervenir en el tema de los contratos azucareros, la compra, venta y producción del azúcar. Luego esto se hizo muy generalizado y que llegó hasta los vinos cuyanos, los vinos de mi provincia, con el contrato de Maquila, que fue mi tesis doctoral, donde uno de los capítulos de esa tesis fue el intervencionismo del Estado sobre los contratos, cómo intervino el Estado controlando la producción, la elaboración y el contenido del contrato. Es muy fuerte realmente cuando yo les comento cómo vivió la Argentina ese intervencionismo que se da más o menos a partir de 1920, la crisis final del 29, que fue la gran crisis. Entonces, quizás los argentinos estemos un poco, bastante acostumbrados a tener intervención del Estado en las relaciones particulares. En el tema de los contratos de alquileres que se mencionó anteriormente, ya en 1920 ya hubo que se controlaba el contenido, las prórrogas y el precio del contrato de alquiler. Eso por mencionar algunas de las muchas entradas. Hay también en la historia, cuando inclusive me encontró siendo estudiante en 1975, el gran famoso caso del Rodrigazo. El Rodrigazo fue un golpe inflacionario muy grande, no previsto, no había ningún tipo de normativa. Es realmente fue de alto impacto y que produjo una gran producción de temas jurídicos relacionados con la teoría de la imprevisión, e inclusive llegó más adelante a hablarse de una imprevisión previsible, de una inflación previsible y una inflación no previsible. Y esto continuó, porque después cambiar el sistema monetario, apareció el austral, y luego de eso apareció una moneda convertible a dólar en el año 1991, que se dio la posibilidad de que el peso argentino equivalía a $1. Hubo una estabilidad durante bastantes años, pero llegó un momento en que esa estabilidad, por distintas razones, explotó, que fue la crisis del año 2001-2002. En ese entonces, esa gran crisis dejó de ser una moneda convertible, cambió todo el sistema monetario argentino. Es realmente hacer el seguimiento del sistema monetario, los cambios de moneda en la Argentina, es un trabajo bastante arduo, pero algunas veces lo hemos hecho. ¿Y qué es lo que hubo ahí? Hubo distintas normativas que las trabaja muy bien en un estudio que hace Manuel Cornet, del cual solamente, que la hizo en ese entonces, en el año 2002, sobre la imprevisión y demás. Solamente quería rescatar dos aspectos que tenía el decreto 214-2000. Dos aspectos que creo que hoy los rescato porque creo que hoy son válidos para ver las soluciones que podemos buscar a futuro. En eso decía de la necesidad de que las partes hablen. Primero, la ley lo marcaba, el decreto. Señores, siéntense, júntense, acuerden, revisen el pacto que ustedes tienen. Si no llegan a un acuerdo, a partir de ahí pueden ir a la justicia. Este criterio del esfuerzo compartido que se le llamaba, yo creo que es el eje que nos debe inspirar en nuestra mente, en nuestra cabecita, para el futuro, cómo vamos a renegociar los contratos distintos celebrados.
Hay otro detalle que es muy fuerte, y en esto, más allá de que yo soy, como dije alguna vez en un libro, la perla negra del libro de Marcos Córdoba, que era el Tratado de la Buena Fe de los Doctores, que yo escribí en ese libro la mala fe. Más allá de ello, y del cariño que le tengo a Ordoqui, es cierto, hay que tener en cuenta, fíjese en el detalle, en la reforma de la ley 17711 se unió el principio de la celebración, ejecución e interpretación de los contratos de buena fe con la teoría de la imprevisión. En el mismo artículo, el 1198, se unió. Y esto es importante, marca un derrotero, una idea que está claramente expuesta al unificar ese criterio. ¿Qué es lo que le quiero decir? Otro de los fenómenos argentinos fue la fuerte constitucionalización del derecho privado. Todas las normas del derecho privado han sido influidas por la Constitución. A los alumnos y nosotros, en los despachos, tenemos la Constitución junto con el Código Civil y Comercial, tan unificado. Todo este plexo normativo nos lleva a pensar, a trabajar, cuál es el rol que le cabe al Código Civil y Comercial o al derecho civil hoy. Quizá en la Argentina hemos dado algunos pasos fuertes en esta última reforma que quizás hoy nos sirvan en ese tema. Uno de los temas es el fuerte principio de la buena fe, que está impreso en el artículo 9 como mandato específico para todas las relaciones jurídicas. Ya no es un principio, es un mandato positivo normativo que se exige que se cumpla en todos los casos. Si no hay buena fe, estamos actuando ilícitamente porque estamos en contra de la norma civil. El otro tema de los problemas que se van generando, bien lo decía el amigo catedrático español, el tema familiares ha generado un sinnúmero de problemas. También lo tenemos que solucionar con la buena fe. Ahí, cuando estaban hablando, recordé el tema educacional. ¿Cómo vamos a los chicos ir a la escuela en época de pandemia? Mire la crisis que se nos genera. ¿Quién tiene a los chicos en cada tiempo? Pero fundamentalmente, el tema que en la parte contractual, que va a ser lo clave, fijar, focalizar, en el tema de la imprevisión. Realmente el tema de la imprevisión, con las dos alternativas de la Argentina, ha marcado dos sistemas diferentes, quizás. Si bien hay algunos que dicen que imprevisión y caso fortuito, fuerza mayor, primero, que caso fortuito, fuerza mayor, lo ha unificado, ha dicho son sinónimos, punto. No es lo mismo. Lo ha marcado con normativas diferentes. En el 1091, habla de la imprevisión. Y ahí quería rescatar de lo que ustedes saben, ya que es lo que la teoría de imprevisión, hay una diferencia extraordinaria, etcétera, etcétera, por un hecho. Pero no habla de imprevisibilidad el artículo. Una alteración extraordinaria de las circunstancias que los contratantes tuvieron al momento de contratar. No habla de la imprevisibilidad o de caso fortuito, primer detalle. Y segundo detalle, dice lo que yo les había dicho, que se ha hecho escuela en la República Argentina. Tiene derecho a plantear extrajudicialmente. Está mandando a conversar a las partes de buena fe para renegociar el contrato, como dice Carlos Humberto. Para renegociar el contrato, ver cómo es la posibilidad, si hay posibilidades, porque podemos anunciar, señores, que con la pandemia, con el COVID, hemos perdido todo. Todo, de alguna en mayor o menor medida, estamos perdiendo parte de los contratos, parte de nuestra vida, parte de nuestras libertades, etcétera, etcétera. Pero todos somos perdedores en estas circunstancias. Entonces, es una negociación entre perdedores que tratamos de ver el menor daño posible entre las partes. Pero manda a que conversen. Y si no hay acuerdo, da la opción de ir a los tribunales
a pedir que el juez defina. En el tema separado dentro de las obligaciones 955 y 956, habla de las imposibilidades derivadas del caso fortuito. Imposibilidad absoluta y la imposibilidad temporal, como dos temas distintos. Entonces nos deja dudas si realmente están vinculados o son temas totalmente separados, porque uno habla de la imposibilidad del cumplimiento de la prestación. Entonces el otro habla del encarecimiento de la prestación. Esto también hay que tenerlo en cuenta, no se puede soslayar en la normativa argentina. Pero uno de los detalles más importantes y que marca esta vieja historia del intervencionismo que existe en Argentina, del intervencionismo del Estado, porque en última instancia los jueces somos parte del Estado. En el artículo 960 habla de la facultad de los jueces, e inicialmente dice, los jueces no pueden entrar al contrato, a revisar el contrato, excepto, lo pueden hacer de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Ergo, en todos los contratos de consumo puede entrar de oficio, porque la norma de consumo es de oficio. Segundo, en un contrato paritario, si se afecta el orden público, también puede entrar de oficio el juez. Señores, esto ha ocurrido en Argentina. Como tenemos esta inflación tan loca, tan desequilibrada, muchas veces las tasas de interés se desequilibran y hemos tenido en los últimos tiempos hasta tasas de interés de 80, 60, 70% en los plazos fijos. Y hay que ver cuándo la tasa de interés se transforma en usuraria y tiene que ser morigerada porque ya rompe el orden público. En esto hay muchos fallos en la República Argentina que se ha aplicado. Pero ¿qué es lo que es todo esto? ¿Qué es lo que hace, diríamos, el rol que le cabe al derecho civil o al derecho privado? Evidentemente, comparto que el derecho privado es un derecho más cálido. No es tan frío como otros derechos, como el administrativo u otros derechos. El mismo derecho constitucional, cuando es pragmático, manda y no vela. Pero el derecho civil está doña Rosa, don Juan, don Pedro, el vecino, estás tú, estoy yo, en las relaciones entre nosotros. Entonces, el derecho civil está brindando herramientas, la buena fe, la imprevisión, conversen, actúen. Y esto nos pone, hasta hace poco me ponía, a los jueces en una disyuntiva muy fuerte. ¿Vamos a solucionar los temas que nos han derivado de la pandemia con la rigidez de las normas? ¿O tenemos que flexibilizar nuestro pensamiento? Y yo creo que acá, esta palabra que se utilizó, solidaridad, colaboración, no generalizar, que lo utilizó Carlos, buena fe, todas estas palabras nos ha puesto a los jueces, y en algún momento lo he dicho, en un retorno a la historia de las soluciones de equidad. Debemos buscar esa justicia para cada caso concreto, que veamos que satisface a las partes y satisface toda la moral que debe poner el juez en esa solución. Mis queridos amigos, yo creo simetría, rectitud y esfuerzo compartido deben ser dentro de la equidad los parámetros que tenemos que buscar para solucionarlo. Gracias. Muchas gracias, profesor Pascual Alferillo. Qué importantes reflexiones nos ha compartido. Primero, desde el punto histórico del orden social y el intervencionismo del contrato, que en verdad nos lleva a darnos cuenta que muchas veces han existido factores exógenos, hechos externos que existen o colindan con el contrato y está en las partes saber cómo resolver esto. Y a mí me llama particularmente la atención una frase que no había escuchado hasta ahora en ninguna de las reflexiones sobre la pandemia, y es que todos somos perdedores. Y esa es una gran verdad, y a partir de la cual tenemos que asumir, ya sea como abogados o como parte, el hecho de que no debemos sacar ventaja a partir de esta situación lamentable, dramática que vive nuestra sociedad, y flexibilizar el pensamiento, como decía el profesor Pascual Alferillo, y a partir de eso resaltar la autonomía privada que existe
existen contratos para renegociar o buscar una solución consensuada, porque acá no va a existir una parte ganadora o una, más bien va a existir, existen dos partes perdedoras y que se buscará que ambas partes se perjudiquen lo menos posible. Muchas gracias, profesor, qué interesantes reflexiones. Ahora escuchamos al profesor Mario Castillo Freire. Profesor, está silenciado. No me había silenciado a propósito porque había una bulla acá en la casa del costado. Bueno, ¿cómo están, queridos amigos? Un gusto tremendo verlos, compartir este conversatorio y además llegar a todo el público que amablemente está viendo y escuchando este evento. Había un comercial de la Asociación Peruana de Radio y Televisión que lo repetían constantemente, seguramente en el futuro lo seguirán repitiendo, que decía que la radio está más cerca de la gente, ¿no es cierto? La Asociación de Radio. Y era claro, por oposición a otros medios, porque la radio no la puede llevar pues a la ducha, ¿no es cierto? Uno maneja escuchando radio, no puede manejar leyendo el periódico, ni tampoco viendo un programa de televisión. Entonces la radio está más cerca de la gente. Bueno, el derecho civil está siempre más cerca de la gente, sin duda. Y yo quiero, en los próximos minutos, un poco referirme a cómo el derecho civil ha tenido esa cercanía y cuál ha sido el impacto de esta crisis, y es el impacto de la crisis, con respecto al derecho civil. Fíjense, en realidad, nuestro derecho civil, el derecho civil en general, a eso me refiero con nuestro derecho civil, siempre ha tenido por objeto el facilitar la convivencia entre las personas. Y sin duda el derecho civil ha tratado y trata siempre de amoldarse a los cambios. A veces es el reflejo de lo que ya ha cambiado en la sociedad, ¿no es cierto? Que es el medio, digamos, idóneo para cambiar una ley, no que la sociedad cambie precisamente por una ley previa a los cambios sociales. Bueno, en ese sentido, yo he podido hacer un repaso, que lo estaba haciendo anoche, de cómo el derecho civil y la pandemia se han relacionado en todas las áreas del derecho civil. Por ejemplo, recordaba, traigo a la mente, que es el periodo más largo de tiempo en el cual no usamos el documento nacional de identidad. ¿No es cierto? Es decir, y no, somos reconocidos, ¿no?, por otras vías, por otros medios, a través de los cuales se reconoce que somos quienes somos, y no precisamente por mostrar un documento nacional de identidad. Entonces, nuestra identidad no solo está reflejada en un documento pequeño con un código, sino a través de una serie de otros medios por los cuales se nos reconoce quiénes somos precisamente. El nombre, por ejemplo. El nombre ha permanecido durante toda esta crisis prácticamente inalterable, porque nos sigue acompañando en la vida y también nos seguirá acompañando en la muerte, ¿no es cierto? O sea, siempre seremos y habremos dejado de ser fulano de tal, ¿no es cierto? O sea, el nombre está ahí. La imagen y la voz, ¿cuánto han sido fortalecidas? Porque, digamos, tal vez nunca hayamos usado nuestra imagen y nuestra voz a distancia como en esta etapa de la vida, ¿no es cierto? Entonces, la imagen y la voz han merecido una reevaluación, si se quiere, en estos meses. Ahora, en cuanto al derecho a la confidencialidad de nuestras comunicaciones, este tema se ha visto muy, muy en boga. ¿Por qué? Porque a raíz de todo esto hemos visto de qué medios nos vamos a comunicar. En algunos, a través de comunicaciones públicas como será claro que todos desearemos que este evento llegue a la mayor cantidad de personas. Pero en otros casos, conversaciones que teníamos que tener en privado, ¿no es cierto?, y que eran confidenciales y que trataba, por ejemplo, en la relación abogado-cliente, tenemos que hacerlas a distancia, persignándonos de que nuestras comunicaciones realmente sean fiables y de que los medios a los que lleguemos no estén intervenidos por razones comerciales o por razones de otro tipo. Entonces ahí hay un derecho, que el derecho al secreto de las comunicaciones, que ahora se ha vuelto mucho más importante
porque es imposible, ¿no es cierto?, hablarle al oído a alguien con quien no podemos juntarnos a conversar sobre temas serios. En cuanto al domicilio, yo creo que ahí ha habido un salto definitivo. El concepto tradicional de domicilio, para mí, viene quedando en desuso, porque nada ha llegado a mi casa, ¿no es cierto?, salvo los alimentos que he pedido, pero ninguna otra comunicación, y no podría llegar porque nadie la puede trasladar por efectos de la inmovilización o cuarentena. Entonces el domicilio virtual, ¿no es cierto?, ha pasado a tener el lugar de importancia primordial en vez del domicilio físico. ¿Por qué? Porque además ya venía desplazando al domicilio físico hacía muchos años, en la medida en que en el domicilio virtual siempre nos van a encontrar. En el domicilio físico no necesariamente nos van a encontrar. Sobre todo a muchas personas que tienen actividades por las cuales constantemente se trasladan de un lugar a otro en su país y fuera de él. Ahora, la capacidad y la incapacidad, la capacidad de ejercicio y la falta de capacidad, o como se le quiera llamar, dependiendo de las legislaciones, capacidad, digamos, restringida, etc. Ahí también hay algo que reflexionar, ¿no? Porque en los contratos celebrados por computadora, ¿no?, o a distancia, lo importante no es saber si quien me está llamando es un chico, no me interesa, la verdad. A quien va a despachar algo, una bolsa de alimentos, una leche, un periódico, le interesa saber que le van a pagar. Entonces el concepto de capacidad, digamos, no interesa mucho para determinadas actividades como antes efectivamente interesaba. En materia de acto jurídico, ¿no es cierto?, definitivamente la pandemia ha hecho que en muchos casos no se pueda celebrar determinados actos porque no se pueden seguir las formalidades exigidas por la ley. Lo que nos lleva a o tener que adoptar las formalidades electrónicas susceptibles de ser adoptadas, o en todo caso ver si siguen siendo convenientes, ¿no es cierto?, todas esas formalidades estrictas para determinados actos jurídicos. Por ejemplo, un tema de acto jurídico que ha venido a menos es la representación. Yo creo que la representación se va a colgar de una viga, porque la representación, me refiero no a la representación comercial, sino a la representación netamente civil, la representación implica que yo no puedo, ¿no es cierto?, celebrar un contrato con el profesor Alferillo, por ejemplo, o con el profesor Montoya, porque estoy lejos y no puedo celebrarlo. Bueno, pues nunca he estado más cerca y lo puedo celebrar sin necesidad de un representante, porque estoy aquí en Lima, y estoy en Colombia, y estoy en España, y estoy en Argentina. Entonces, la representación yo creo que ha sufrido una crisis importante, ¿no es cierto?, en torno a ese aspecto que vengo resaltando, ¿no es cierto? El cómputo de los plazos. Las 2 primeras semanas yo no sabía si era miércoles o si era domingo, y daba lo mismo que fuera lunes o fuera día festivo, si era exactamente igual. A veces uno veía con la universidad, ay, no puedo dictar esta clase, ¿por qué? Porque es Jueves Santo. Sí puede ser Jueves Santo, pero es un Jueves Santo muy particular, porque ni siquiera se puede ir a una iglesia. Fue un Jueves Santo virtual y un Viernes Santo virtual. Entonces eso también remeció el tema. En derecho de familia, yo creo que para rescatar el otro lado de la moneda, nos hemos dado cuenta que la familia es súper importante, yo lo digo con mea culpa, ¿no es cierto? Y al final, fíjense ustedes, la familia viene siendo lo único que finalmente nos puede quedar. Y además es aquello por lo cual estamos luchando y trabajando y haciendo lo posible y lo imposible todos estos días para precisamente protegerla y cuidarla, ¿no es cierto? Yo creo que, por ejemplo, las relaciones con los parientes, ¿no? Parientes a los cuales yo no veía hace mucho tiempo, ahora han formado grupos virtuales y los estoy viendo todos los jueves, me reúno con mis parientes, no los veía, cada 2 años los veía, o en algún velorio. Bueno, ahora sí los estoy viendo y me doy cuenta que eran graciosos, ¿no? Me entretiene conversar con ellos, no, o sea, no simplemente un matrimonio ya del nieto, lo que sea. Bueno, ahí está, las reuniones con los parientes y con los amigos se han revaluado. La relación paterno-filial, me he vuelto íntimo amigo de mi hijo. Mi hijo me veía en las mañanas un ratito, lo llevaba al colegio, lo llevaba a su madre, y me veía en las noches otro ratito. Bueno, ahora es mi amigo. Somos
100% amigos, íntimos amigos. ¿No es cierto? Ahora me reclama por todas partes, no sé qué hacer cuando acabe la pandemia. Me lo voy a tener que llevar a la oficina. ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, el régimen patrimonial del matrimonio, ¿qué importa? ¿Cuánto ha importado el régimen patrimonial del matrimonio? O sea, si es bien propio, si es bien común, ¿qué diablos? Si hay muy pocas cosas que compartir, ¿no es cierto? Y lo poco que hay que compartir se comparte, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es de quién? ¿No? Nunca hemos visto tan de cerca el cumplimiento de los deberes alimenticios. ¿Por qué? Porque uno mismo se ha ocupado de ellos, ¿no es cierto? O sea, no representa una cifra abstracta en algunos casos o concreta, sino uno mismo se ha ocupado de que eso directamente no le falte a nadie en la familia. El derecho de sucesiones, sin duda, nunca hemos visto y vemos la muerte tan cerca. El derecho de sucesiones está en cada esquina. Y además, debe estar feliz porque se viene aplicando a cada rato. Pero no solo eso, sino que además el derecho de sucesiones tiene mucho trabajo, va a cobrar horas extras el derecho de sucesiones porque se está aplicando en una sucesión y ni bien acaba de aplicarse en esa sucesión, se viene aplicando de repente en otra sucesión de la misma familia, con lo cual vamos a tener herederos cruzados por aquí y por allá, que es una cuestión que difícilmente le ocurría a esta área del derecho, ¿no es cierto? Yo me imagino, y este es simplemente un parecer, me imagino que se han multiplicado los testamentos, porque generalmente uno redacta un testamento ante una situación difícil y más aún si a uno se lo puede llevar la que está a la vuelta de la esquina. Entonces, y creo que debe haber recobrado vida e importancia un testamento al cual, por lo menos en mi país, no se le otorgaba mucho brillo, que es el testamento hológrafo, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si no tengo notaría, difícilmente, digamos, alguien podría ayudarme en ese sentido. Entonces sí tengo una hoja de papel y tengo una pluma para escribir mi testamento, o en todo caso para revocarlo, ¿no es cierto? O para modificarlo. Ese es un tema muy interesante. Por ejemplo, en materia de derechos reales, ¿no? Nos hemos dado cuenta de aquellos bienes que nos son importantes para subsistir y de aquellos bienes que no lo son, que en realidad no lo necesitamos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta además del poco valor que pueden tener muchos bienes en materia de comunicaciones virtuales. Yo me imagino los cientos de millones de dólares que debe haber y miles en los campus de todas las universidades. Me refiero fundamentalmente a los temas de letras, ¿no? Esas universidades se han dado cuenta que podrían no haber invertido seguramente ni un sol, o ni un dólar, o ni un euro, y podrían seguir funcionando igual sin muchos terrenos, ¿no es cierto? Con un edificio más pequeño y brindando los servicios que se brindan. Es una experiencia interesante de la cual no sé si en todos los casos se vuelva para atrás, ¿no? Yo creo que además quienes deben estar sufriendo una crisis de nervios son muchos bienes muebles y los inmuebles, porque ahora los inmuebles que antes eran muy diferentes de los muebles, ahora ven que los muebles se les parecen mucho, porque hay muchos muebles que ya no se mueven, ¿no es cierto? Entonces los muebles que ya no se mueven en la práctica se parecen mucho a los inmuebles, como los carros en los garajes, ¿no es cierto? Que no se mueven para nada, ¿no? Ahí está. Ahora, la posesión también yo creo que ha entrado en crisis, porque el tema de la posesión, digamos, siempre la posesión inmediata y la posesión inmediata, ahora somos prácticamente poseedores inmediatos de la mayoría de cosas que tenemos. Además, nunca ha sido tan clara esa presunción que hay en el derecho peruano y en muchos otros, de que el poseedor se presume propietario, ¿no es cierto? Nunca se nos ha visto tan cerca de nuestros bienes, de nuestra casa. En derecho de obligaciones y contratos, y quiero hacerlo breve, las obligaciones de fuente contractual se han visto en muchos casos reducidas, ¿no es cierto? Y han surgido muchas nacidas de fuente legal, ¿no? Sin duda, en base a lo que venían hablando mis colegas en esta conferencia, los contratos han sufrido sin duda una crisis muy grande, ¿no? Yo diría una crisis de nervios, necesitan muchos calmantes y en altas dosis, porque es el único momento en los últimos años, en los últimos tiempos, en que la patología contractual del incumplimiento de las obligaciones se ha convertido en regla, y la regla se ha convertido en excepción. ¿Cómo no va a ser una crisis de los contratos? La imposibilidad sobreviniente, la teoría de la imprevisión, son precisamente elementos que en algunos casos se proponía derogarlos de los códigos. Yo siempre decía que al igual que los seguros,
es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Bueno, acá está un claro ejemplo de cuán útiles son estas figuras, ¿no es cierto? Además, la transacción ha cobrado un brillo pero tremendo, porque todos los problemas estos, bueno, los que no se quieren llevar al Poder Judicial después, terminarán siendo arreglados por transacción. La novación ha salido del baúl de los recuerdos. La novación, ¿por qué? Porque cuántas obligaciones se tienen que cumplir cambiando la manera que se tiene que cumplir. Y eso significa una revalorización de este medio extintivo, pero a la vez creador de obligaciones, ¿no es cierto? El caso fortuito y la fuerza mayor, ni hablar, pues ahora ocupan el lugar central, el sillón principal de la sala de la casa, porque han venido a decir, bueno, perdóneme, pero este sitio me corresponde, porque todo esto se reduce a una discusión seguramente de si se trata o no de un problema de caso fortuito o de fuerza mayor, ¿no? La buena fe, sin duda, concepto que tanto se ha mencionado en esta reunión y del cual también es autor de gran cantidad de obras el profesor Ordoqui, ¿no? Ahora, en materia de los contratos típicos, la compra-venta siempre seguirá mirando por encima del hombro a todos los demás contratos porque ella es la reina, pues, ¿no? Es el contrato que más se celebra en el mundo, ¿no? El arrendamiento ha sufrido por las circunstancias, ¿no es cierto? Por múltiples problemas impagos, como se ha mencionado, por múltiples inmuebles arrendados que no se pueden ocupar y también por múltiples inmuebles ocupados que no se pueden pagar, ¿no? La donación ha visto siempre su gesto bondadoso y generoso revalorizado en estos tiempos en los cuales nos ha correspondido a todos ayudar a personas que no han podido afrontar de una manera buena esta crisis, ¿no? La alocación de servicios, sin duda, nos mira con los ojos abiertos y nos dice, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Porque no se le está convocando mucho para que ayude, y el contrato de obra ha tenido muchos tiempos los brazos cruzados, y ha adelgazado bastante, ha bajado bastante de peso, lamentablemente. Miren, yo lo que he querido con estas expresiones, digamos, un tanto ligeras, es llamar la atención de la importancia del derecho civil. El derecho civil está allí cuando tenemos precisamente un problema, y va a estar siempre del lado de la gente, facilitándole los medios para solucionar los problemas y en todo caso dándoles caminos para que ellos, sus abogados, de manera imaginativa, traten de solucionar crisis puntuales y crisis mayores como esta. Así que agradezco una vez más al Instituto Peruano de Derecho Civil y a los miembros de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Especialmente quiero agradecer también la moderación de Roger y de Milo en este evento. Y gracias a todos los amigos que nos están viendo. Muchas gracias, profesor Castillo. Qué interesantes reflexiones, sobre todo principalmente al domicilio electrónico cuando iniciaba su exposición. Qué importante saber que hoy tal vez el domicilio físico ha quedado en desuso y no sabemos hasta cuándo, y tal vez es un cambio ya permanente. El domicilio electrónico se vuelve vigente, se vuelve la normalidad, y eso cobra un especial... necesita un especial estudio en una realidad como la latinoamericana, en la cual no todos los peruanos, para poner el ejemplo de Perú, tienen acceso a Internet, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la gran informalidad que tiene el Perú, donde solamente el 40-35% de peruanos tienen una cuenta bancaria, el 20% de peruanos tiene una refrigeradora, entonces mucho menos tienen acceso a Internet. Entonces es importante que si la normalidad va a cambiar, también pensar en estos peruanos que no tienen la posibilidad de acceder a Internet y que no se vean perjudicados por las nuevas reglas de juego. Y muy importante también la buena fe en la contratación electrónica, que siempre ha jugado un papel muy importante y más aún hoy, porque estamos acostumbrados a firmar un papel para decir que existe un contrato o para tener seguridad probatoria, pero hoy más que nunca estamos frente a contratación electrónica, contratación por WhatsApp, contratación por videoconferencia, y eso va a requerir el auge o una nueva interpretación de la buena fe para evitar que los contratos sean manipulados de forma perversa, ¿no? Y entrando un poco a la dinámica final del
del conversatorio, queríamos plantear algunas reflexiones y tal vez algunas preguntas a los participantes. Y me permito preguntarle, profesor Castillo, usted decía una mención muy importante a la confidencialidad, y esto lleva a preguntarle, hay algunas prestaciones que hoy ya no se cumplen o no se podrían cumplir frente a frente, sino que se van a cumplir tal vez por videoconferencia. La asesoría del abogado, algunas especialidades médicas, el asesor de marketing, ya no es frente a frente, ahora es por vía electrónica. Esto hace que también se baje un poco el nivel de rigidez respecto a la identidad de la prestación, y que tal vez hoy, digamos, estamos frente a una innovación, una dación en pago, el principio de identidad se ha relativizado, las partes deben acceder a este cambio necesariamente en muestra de buena fe, y si no lo hacen es mala fe, porque también podrían verse afectados por un tema de confidencialidad y no querer hablar con su psicólogo o con su abogado por videoconferencia por un tema de comodidad o seguridad simplemente. Sí, muchas gracias, Milo, por la pregunta. Efectivamente, el tema de la confidencialidad y la ejecución de las obligaciones precisamente pendientes es muy delicado. En lo personal, yo tengo varios asuntos que no pueden seguir su curso normal porque tengo reuniones pendientes con mis clientes. Y son de temas de la defensa de determinadas empresas y muy delicados, sobre los cuales ni yo quisiera hablar por un medio electrónico, ni los clientes quieren hablar por un medio electrónico. O sea, aunque yo les proponga, en un caso un poco que me dejé caer a ver si querían, y de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas muy delicadas que se tienen que conversar en persona. Son temas de estrategia procesal. Nadie sabe hoy día quién puede interferir las conversaciones de otro. O sea, digamos, si esta fuese una conversación privada entre nosotros 6, no podríamos estar seguros de que no la está viendo una 7ª o una 8ª persona. Más aún en especialidades, por ejemplo, la psiquiatría o la psicología, en donde se cuentan no solo problemas, digamos, delicados de una empresa como para un abogado o de otros aspectos patrimoniales, sino problemas personales, problemas familiares, crisis graves que puede tener la persona y problemas de antaño que se pueden revelar al profesional, psiquiatra o psicólogo. Entonces, en esos casos, yo creo que efectivamente hay algunas personas que van a permitir que esas sesiones sigan de manera virtual, pero en otros casos no se va a poder hacer, porque en buena cuenta, como lo mencioné de una manera muy rápida en mi exposición, de lo que estamos hablando es, en cierta forma, de la novación de la obligación, porque no es lo mismo ni dictar una clase, ni asesorar a un cliente, ni siquiera conversar de esta manera que conversar mediando, digamos, estando en una misma habitación. Así que yo creo que ahí sí hay cosas que van a tener que esperar otro momento, ¿no es cierto?, que esto pase. Perfecto, muy claro como siempre, profesor Castillo, muchas gracias. Gracias. Y antes de pasar la posta a Roger, me permito robarle un par de minutos porque yo quería hacerle una pregunta al profesor Pascual Alferillo, a quien admiro mucho, y siempre que tengo la oportunidad de verlo, le pregunto sobre las obligaciones de medios y resultados. Él ha escrito mucho sobre eso y a mí es un tema que me interesa mucho. Entonces yo quería preguntarle, profesor, a partir de las diversas obras que usted ha escrito, hoy, con el contexto de la pandemia, adquiere una relevancia diferente, un análisis diferente, el tema de obligaciones de medios y resultados, teniendo en cuenta, como usted mencionaba, que el nuevo Código Civil argentino, o el Código Comercial, ahora sí hace esta distinción de obligaciones de medios y resultados, el Código peruano no lo hace, entonces es una experiencia muy interesante que me gustaría saber su opinión, porque tal vez la diligencia hoy tenga un carácter especial y distinto en un contexto de pandemia. Este contexto de pandemia, yo creo que ocupa el centro de la responsabilidad civil otro tema, es el nexo de causalidad. Porque el nexo de causalidad es el que va a determinar si hubo o no negligencia en el contagio. Si el Estado
o la clínica o el particular, más hay leyes concretamente que se han dictado en España, inclusive creo que existen el mismo tipo de leyes, en otros países igual, donde obligan a no propagar la pandemia. Hay una obligación de prevención, y que si tú cometes errores y propagas la pandemia, los paga hasta penalmente. Esto yo creo que es el eje en el cual los que estudiamos, los que nos gusta de derecho civil, vamos a tener que poner el punto. Pero en el tema de las obligaciones de medio y de resultado, yo creo que Europa ya muchísimo ya la dan por superada esta distinción, en cuanto ya lo que hay que ver es la prestación, el objeto de la prestación que satisface al acreedor, más que este juego de contenido, de la obligación, con la prestación como obligación de dar a hacer, como la actividad, y no lo que satisface al acreedor. Porque en toda obligación siempre hay un objetivo a cumplir. Entonces, y ese es un resultado. Lo que pasa es que en algunos casos se promete con mayor fuerza ese resultado que en otros. Pero ontológicamente la obligación es lo mismo. Yo se lo planteo en otros términos. Si la obligación simplemente mancomunada de la solidaria, ontológicamente son distintas. No, sino en lo que se busca, en la búsqueda de cada una de las diferencias. Esto ocurre exactamente lo mismo. Ontológicamente la obligación es la misma. La promesa realizada es lo que marca la diferencia entre una y otra. Creo que esto es un tema largo, y en la pandemia creo que ha sido superado por el tema del nexo de causalidad, que va a ser el eje. Y en mi provincia, por ejemplo, tenemos un caso de una médica que está con sumario penal por haber transgredido las normas que le imponían la prevención para la no contaminación. Inclusive terminó ella con COVID e internada. Esto es un tema que creo que va a ser el gran eje de futuro en el tema de la responsabilidad. Muchas gracias, profesor. Muy interesante como siempre. Roger, por favor. Gracias, Milo. Bueno, no quiero perder la oportunidad para resaltar lo que nos manifestó el profesor Mario Castillo. Ha hecho un recuento de cómo se está aplicando el derecho civil en tiempos de pandemia. Comenzó sobre derecho de personas, derecho de familia, derechos reales. Y en derecho de obligaciones, siempre en clases resulta complicado hacer ejemplos, ¿no? De pronto también contribuye a mencionar la condonación. De alguna forma, algún buen acreedor podría estar condonando algún tipo de prestaciones itinerarias y se deberá de ver la formalización o la transacción. Entonces, yo creo que en estas fechas, para diversos cursos de profesores de Derecho Civil, se van a presentar muchos ejemplos, y ante esto también es elemental que la cátedra pueda motivarse. Bien, un tema que yo quisiera tener la opinión de todos ustedes es respecto a lo siguiente, ¿no? El principio de autonomía privada, bajo la óptica de la facultad que brinda el Estado a los privados para que puedan autorregular sus intereses de manera libre, espontánea, asumiendo cierto riesgo, viene a ser desde un punto de vista un dogma, frente también al principio de fuerza obligatorio o el principio de inmutabilidad en los contratos. Pero sin embargo, y acá voy a pedirles que me puedan dar la opinión en su gran experiencia, también a raíz de muchos temas políticos sucedidos en varios países, hoy en día en Francia, en Alemania, me parece también que en España, el Estado está regulando sobre determinados contratos. En Brasil se aprobó también recientemente una propuesta legislativa en sede peruana, hasta donde tengo conocimiento, había una propuesta sobre el contrato de arrendamiento. ¿Cuál sería su opinión respecto a la intervención que tenga el Estado en el ámbito contractual? Y en ese orden me gustaría primero empezar por el profesor Domingo Bello, después el profesor Pascual, seguidamente el profesor Carlos Humberto y último el profesor Mario, para tener un orden. Hola, bien, efectivamente yo quería hacer una mención a la última reflexión que hizo el profesor Castillo Freire sobre el testamento, muy atinada, porque en España en 1889 sí se contempló el testamento en caso de epidemia,
Y en 1990, como no se había aplicado nunca, se pretendió suprimir esa especialidad, es decir, que es con menos formalidades, y un profesor que muchos conocen, el profesor Albaladejo, dijo, no, yo soy contrario a suprimir esta especialidad porque, dijo él premonitoriamente, los bichos, igual que desaparecen, vuelven. Y efectivamente, nadie pensaba en estas circunstancias que nos encontrábamos ahora, un testamento que nunca se había utilizado nunca, que no tenía ninguna virtualidad y fíjense qué actualidad tiene en estos momentos. Respecto efectivamente aquí, como he señalado yo antes, en España en concreto, se editaron más de 200 disposiciones respecto incluso en materia ocupacional, de materia habitacional. Van a surgir, están surgiendo ya multitud de pleitos, incluso de pleitos contra el Estado, incluso efectivamente digo también de la responsabilidad profesional sanitaria, en el ámbito de la responsabilidad también por los riesgos laborales. Yo creo que en muchos países ha habido una exposición de profesionales sanitarios al riesgo sin contar con la adecuada protección, la gestión de la crisis, incluso aquí y en muchos países, con multitud de problemas asistenciales en las residencias de mayores, incluso priorizando la asistencia a enfermos de coronavirus, postergando otras patologías, otras enfermedades, con la dificultad añadida, lo hemos señalado antes, de gran número de enfermos asintomáticos que puedan propagar y contagiar el virus, el problema que hay derivado de la información, de los defectos en la información o del consentimiento informado, es decir, que todo ello, Roger, junto con el atinado tema que tú nos contemplabas sobre la posibilidad de la administración o del Estado de intervenir en el ámbito del derecho civil, todo aquí se ha hecho como consecuencia del paraguas jurídico pretendidamente sustentador de la situación de alarma. Desde luego, la pandemia o la crisis sanitaria provocada por el COVID puede ser un acontecimiento de fuerza mayor, imprevisible, etcétera, pero es cierto que el Estado, cualquiera de nuestros respectivos estados o administraciones públicas, como causa de exclusión de esa fuerza mayor, se puede aducir que tenían previo conocimiento de su existencia desde principios de febrero, desde finales de enero. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional provocada por el COVID. Advierte el 11 de febrero la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos de esta pandemia. Incluso en el ámbito europeo, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió de la rápida propagación del virus. Recomendó que se limitaran las concentraciones masivas de gente. Es decir, que bueno, se puede discutir. Uno de los intervinientes también, de los participantes, nos preguntaba sobre la legitimidad de la suspensión de los plazos de prescripción o de caducidad. Se entiende que es una situación extraordinaria, que el Estado, en uso de sus prerrogativas y desde luego en atención al bien común, puede limitar, entre otros. A nosotros tenemos desde el 14 de marzo, limitados de una manera muy drástica la libertad de circulación. En todo caso, sí que estoy de acuerdo con que es oportuno, es muy pertinente tener en cuenta cada caso, lo que sucede día a día, para evaluar la figura jurídica que pueda resultar aplicable, para preparar las defensas legales para cuando todo esto pase, que pasará. Y para ello yo creo que es muy buena vía, al margen de los tribunales de justicia, en buena parte de los casos, los métodos alternativos de resolución de conflictos, con menos costes, con agilidad, con sencillez, con más rapidez, a través del diálogo, del arbitraje, de la negociación, de la mediación, incluso en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, en que debe de tratarse de conseguir llegar a un acuerdo satisfactorio de mutuo entendimiento, más allá de la judicialización o incluso de la puesta en cuestión de la normativa
pues que en cada caso, en cada país, se haya pretendidamente dictado al amparo de esta situación de gravísima crisis sanitaria. Aquí yo creo que en muchos países se puede aplicar ese principio básico de que en muchas ocasiones más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Oye. Adelante, Pascual, por favor. Gracias. Domingo ha sintetizado rápidamente la problemática. Porque todas las relaciones privadas de los hombres hoy se ven afectadas desde dos ángulos. El primer ángulo es el ángulo natural, el COVID, la transmisión de esta enfermedad, la enfermedad en sí, que ya solamente ella, ya hablamos de imprevisibilidad, etcétera, etcétera. Porque el problema está en que no tiene método de curación posible. Este es uno de los graves temas que no se sabe cómo combatir a esta enfermedad, y entonces cada estado, cada pueblo toma una posición diferente. Y el segundo es un tema que es muy fuerte, el poder de policía en la emergencia. ¿Hasta dónde llega la facultad del Estado para intervenir, para decidir, para actuar en la emergencia sin vulnerar totalmente los derechos consagrados en la Constitución nacional de cada país? Este es el juego sobre el que nosotros tenemos que trabajar en el futuro, porque no es solamente el COVID, sino también es el Estado, el famoso hecho del príncipe que nosotros estudiamos cuando estudiantes, que influyen sobre las relaciones particulares. En mi país, en la Argentina, al igual que en España, se ha dictado un sinnúmero de leyes en las cuales se van introduciendo el Estado en las relaciones particulares. No la mencioné, pero ahora rápidamente se las enumero. Prohibición de despido. Hay otra decreto del Poder Ejecutivo, porque justamente la legislatura no está en funcionamiento en Argentina en estos momentos, así que se dan los DNU, que son los decretos de necesidad y urgencia. Hasta hay dos que determinan el modelo del contrato. Prórroga del aislamiento, que priva la libertad, la suspensión de los desalojos. Miren, en las hipotecas, congelamiento del valor de las cuotas. Hasta ese punto llega otra decisión. Suspensión del cierre de cuentas bancarias porque quedan en rojo. Suspensión, por ejemplo. Abstención del corte de servicio en caso de mora o falta de pago. Todas estas son extractos que he sacado nada más, las que tienen vinculaciones con contratos, pero hay una en el SAIG, ¿sí? Hay un libro que lo actualizan todos los días con nuevas normas en las cuales el Estado interviene permanentemente para resaltar e interceder dentro de la propia. Más allá de fuera de todo esto, hay una ayuda social tremenda por fuera de los contratos que le llegan a la gente sin trabajo o con trabajo informal para tratar de paliar. Es decir, es muy fuerte en la Argentina, históricamente, es muy fuerte el intervencionismo estatal que hemos tenido. Quizás en la última revista que tuvimos el año pasado en la Academia de Córdoba, hablé sobre un viejo trabajo que tenía del año 95, sobre el tema del Estado social argentino, y en mi provincia en particular, en el cual había nacido en 1927 con la Constitución del 27, y hablamos del Estado empresario. En San Juan es una ciudad, una provincia, Estado dependiente, como muchas otras provincias de la República Argentina. Entonces el Estado está muy presente en la sociedad. Esto lleva a este intervencionismo muy fuerte, que para nada tiene que ver con los conceptos de las teorías liberales que permiten el laissez-faire, laissez-passer y el no intervencionismo del Estado, como hemos visto en algunos países
que directamente no intervienen en las relaciones particulares. Roger. Bueno, en relación con la inquietud que plantea Roger, si es válida o no la intervención del Estado en las relaciones contractuales, entre particulares, obviamente. Yo me permito decir que a pesar de la gran controversia que hay, de hecho ya se están dando por decretos del estado de emergencia en algunos países cierto grado de intervención. Es el caso, por ejemplo, de los contratos de arrendamiento. En Colombia, por decreto presidencial, pues se ha decretado una suspensión. Se ha decidido que durante un tiempo determinado, ahora pues en pleno apogeo de esta crisis, para que no se vaya a presentar una situación de lanzamiento o terminación del contrato por la mora en el pago de los cánones de arrendamiento. En España igual, ¿eh? Yo particularmente pienso que eso es válido. No podemos tener la relación contractual como un terreno vedado para la intervención del Estado, solamente porque se trata de intereses, la protección de intereses particulares. Ya lo decía en mi intervención ahora, el contrato tiene que ir más allá, tiene que buscar no solamente esa protección particular, sino cumplir una función social. Y para esa función social, el Estado tiene que intervenir máximo en situaciones tan críticas como la que estamos viviendo en este momento. Bueno, a ver, brevemente, en realidad, dada la magnitud de la crisis, la intervención de los estados ha sido, digamos, masiva en muchas áreas, ¿no? Eso es innegable y fruto de la necesidad. Lo que yo sí estoy en contra es, digamos, de que determinados temas contractuales pasen a ser temas de debate político, como muchas veces ocurre. Porque generalmente la demagogia, yo siempre digo una cosa, cuando el derecho se mezcla con la política, se friega todo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando uno ve que en el Congreso se va a discutir determinado contrato para que se aplique normas de excepción, eso, yo creo la verdad, o sea, los graves problemas que existen, pero los graves problemas los tiene el arrendatario, como también los tiene el deudor hipotecario, como también lo tiene el abogado con respecto a la prestación de sus servicios, o cualquier otra persona, cualquier otro deudor o acreedor a quien nos pagan, no nos pagan o nos pagan menos. Entonces, digamos, creo yo que si bien hay nuevos problemas, existen viejos remedios en el derecho civil. Y estos viejos remedios, sobre los cuales hemos conversado en esta reunión, nos permiten tratar de llegar a esos acuerdos de manera individual por cada contrato en particular. ¿Por qué? Porque además yo siempre creo, por lo menos en mi país pasa eso, que lo transitorio tiene tufillo de permanente. O sea, cuando hay algo que dice, no, pero es por ahora, no, mentira, no es por ahora, es para siempre. Se queda 20 años el tema. Entonces yo le tengo pavor a eso, pavor, porque en el Perú el intervencionismo estatal destrozó durante muchísimos años la economía, y digamos, quienes tenemos los años de haber vivido las épocas más malas, no quisiéramos volver a eso. Y siempre va a haber un pretexto para que el intervencionista de siempre, con o sin pandemia, quiera meter mano en la contratación privada. Gracias. Sí. Pedro, para reflexionar junto a Mario, y cuando yo comencé la intervención mía, comencé diciendo que el derecho siempre tiene intencionalidades. Y las intencionalidades son de las definiciones políticas que cada pueblo toma, que cada grupo toma. Entonces, por eso comencé con ese tema desde el principio. No es lo mismo el Estado liberal que el Estado intervencionista. Hay países que son más intervencionistas que otros, menos intervencionistas. Inclusive en la actualidad ya estamos en la posmodernidad, que ahora se ha frenado volver con esta pandemia. Pero la norma jurídica es el reflejo de la decisión política. Y hay políticos o sea, que toman decisiones demagógicas. Es cierto. Espero que la razonabilidad
sea la madre que direccione las decisiones. En la Argentina, por ejemplo, si vos ves el Código Civil, el artículo 1 y 2, te dicen que debe ser fiel reflejo de la Constitución Nacional y los tratados, los tratados internacionales de los derechos humanos. Te están marcando una política concreta para que se dicte el Código Civil y Comercial. El contenido del Código Civil debe reflejar este contenido de la Constitución y de los tratados internacionales. Sí. Por eso la política y el derecho están muy vinculadas y normalmente el derecho es el reflejo de las decisiones políticas, buenas o malas, lo juzga de otro nivel de juzgamiento. Yo me sumo a esas reflexiones con dos ejemplos de España. La ley provisional de matrimonio civil duró más de 100 y pico años y era provisional. Como se retrasó, el Código Civil Español es de 1889, trasunto, como tantos otros, del Código de Napoleón de 1804. Como tardó mucho tiempo por un problema de legislaciones forales, Mario conoce, y buena parte de los demás compañeros, por problema de legislaciones forales, entonces se incluyó, porque se aprobó antes el Código Penal, se incluyó una materia civil, que es la responsabilidad civil derivada de delito, se incluyó en el Código Penal. Y se decía que hasta tanto se aprobase el Código Civil que volvería al Código Civil, que era una materia civil. La responsabilidad civil es indiferente que proceda de un daño o de un delito. Es una materia civil. Pues bueno, más de 200 años después, esa cuestión que era provisional sigue regulada en el Código Penal. Por tanto, efectivamente, yo creo que compartiendo esas reflexiones, aquí hay incluso recursos ante el defensor del pueblo cuestionando la constitucionalidad de algunas medidas que se refieren a la solución habitacional, a lo que antes decía también el profesor Montoya, de los arrendamientos, bueno, de las viviendas, no solo de titularidad pública, sino titularidad privada, pero en todo caso sí que hay que tener en cuenta esa reflexión, que en buena parte, en buena medida, y sobre todo en una situación de gravísima crisis sanitaria mundial, como en la que ahora nos encontramos, muchas medidas legislativas con visos de provisionalidad terminan siendo permanentes. Ahora lo urgente es esperar, meditar, ver cada caso concreto y cuando se pase todo esto, que pasará, pues adoptar las soluciones adecuadas. Muchas gracias. Yo sí, perdón, Roger, yo quisiera simplemente hacer una anotación, complementar lo que ha dicho Mario, con lo cual estoy de acuerdo, y es que las medidas que ha tomado el gobierno, por lo menos en el caso colombiano, son las medidas no de fondo, en el sentido de que, bueno, los contratos aquí nunca van a terminar por la mora o lo contrario, sí vamos a darlos por terminado y la gente a la calle, no. Son medidas transitorias con el riesgo, pues no, o más bien, sin el riesgo de que vayan a perdurar indefinidamente porque son por 2 o 3 meses, donde se prohíbe, por ejemplo, el lanzamiento, las acciones judiciales de lanzamiento por la mora, y tiene cierto sentido, son más que todo unos parámetros invitando a la renegociación del contrato. Señores arrendatarios, arrendadores, siéntense, busquen a ver, establezcan unas prórrogas, unas facilidades de pago, en fin, pero no vayan a dar por terminados los contratos de arrendamiento, tanto de viviendas como de locales comerciales, porque eso, ahí sí vamos a aumentar la crisis. ¿Okay? Sí, y sobre todo porque me imagino que en vuestros países, igual que aquí, como hay limitada la libertad de circulación, si a una persona, porque aquí se prorroga, si lo solicita el arrendatario de vivienda, por 6 meses desde que termine la declaración de estado de alarma, el contrato de arrendamiento, en las mismas condiciones, porque lógicamente si se termina el contrato, se suspenden los desahucios, pero no se puede terminar el contrato y esa persona salir a buscar una vivienda. Me imagino que es lo que pasará ahí, por ahí también, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien. Bien, excelente. Ha sido entre 11 de la mañana, ya 10 para la 1, casi 2 horas de diálogo de derecho civil muy fructíferos, muy importantes. Los voy a invitar a que todos se puedan despedir, ¿no? Empezaremos por el profesor Pascual Alferillo.
el profesor Domingo Bello, por mí, el profesor Carlos Humberto, por mí, y voy a dar pase en esta vez que el doctor Mario clausure esta jornada virtual. Así que empezamos por Pascual. Adelante, por favor. Primero, volver a agradecerte la invitación y realmente la responsabilidad que tenemos es muy grande. La voz que tenemos que elevar debe ser de mucho razonamiento y de mucha tranquilidad, y fundamentalmente aferrarnos a estos conceptos cristianos que tenemos cada uno de nosotros y creer en Dios cada día un poco más, que es lo que más importante para poder superar junto con toda la sociedad esta pandemia que nos azota. Que Dios nos bendiga y los proteja a todos hoy y siempre. Muchas gracias. Yo también participo de esta gratitud y reconocimiento por el esfuerzo en la organización de esta actividad, por sentirnos todos cerca, porque además, efectivamente, creo que estamos todos de acuerdo en que es necesaria la unión, la mayor cooperación internacional posible, con aportaciones como las que aquí se han llevado a cabo. Creo que esta iniciativa ha sido, desde luego, Roger, muy brillante, te lo agradezco. Creo que es esa búsqueda y ese esfuerzo de aportaciones a un debate público de enorme importancia por la repercusión que tiene en la persona, en la familia, en los contratos, en la salud, en la economía, es ciertamente fundamental. Es decir, es que estamos jugándonos a nivel mundial, desde luego, pues el futuro, no solo nuestro, sino de las generaciones venideras, y evidentemente yo creo que los avances en este ámbito también del derecho han sido puestos de relieve, y por tanto yo creo que estoy muy satisfecho y complacido de participar. He estado viendo, Roger, ahí preguntas que hacían, especialmente a los peruanos. Una muy importante, y es que había personas que decían, ¿no será mejor contagiarse y así tener una cierta inmunidad? Como eso no está comprobado, y lo que yo he averiguado justamente es que es un virus gravísimo, que produce secuelas incluso después de la curación, gravísimas en el corazón, en el cerebro, en órganos vitales. Lo mejor es tener mucha precaución, mucha prevención, adoptar medidas rigurosas, que es una batalla que se le va ganando al virus. Por tanto, yo, muy unido a todos ustedes, estoy muy satisfecho de poder participar en este Instituto Peruano de Derecho con la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, que creo que habéis conseguido constituir una plataforma muy digna para participar e influir en el debate que a todos nos atañe. Muchas gracias, y también que Dios nos bendiga a todos y que pronto podamos darnos un abrazo físico, y de momento va este abrazo virtual a todos. Bueno, yo también quiero dar los agradecimientos a Roger Vidal y al Instituto Peruano de Derecho por esta iniciativa, a Roger y a Milo por la moderación en esta interesante reunión, a los compañeros aquí en sus intervenciones. Yo creo que hemos por lo menos despejado algunas inquietudes, sembradas otras, pero la invitación muy cordial a todos es que obremos con espíritu de solidaridad, de cooperación, de conciliación para evitar los conflictos en las relaciones interpersonales y con el mismo Estado. Esa es una tarea de todos nosotros los abogados, y esperamos vernos muy próximamente para poder ya así compartir, ojalá en tiempos de normalidad. Un abrazo. Bueno, también para despedirme quiero agradecer a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y al Instituto Peruano de Derecho, en su presidente Roger Vidal, por esta gran iniciativa. Siempre es un placer poder, y como dije al comienzo, un inmerecido honor poder compartir esta mesa con los más grandes maestros que tiene hoy el derecho iberoamericano. Este año, por la pandemia, no los podremos ver físicamente en el congreso que habitualmente nos encontraba,
pero siempre es bueno poder escucharlos, sus reflexiones, y poder tener en cuenta qué es lo que se viene a partir de escuchar a las personas que más saben. Me quedo con la reflexión de que el derecho civil tiene muchas respuestas, no se trata tanto de innovar, sino de encontrar lo que ya está para no generar un cambio en el sistema jurídico y no alterar la seguridad jurídica, y siempre actuar de buena fe, porque como dijo el profesor Castillo en otra conferencia que tuvimos, no hagas lo que no quieres que te hagan, porque si bien en una relación puedes ser acreedor, en la otra puedes ser deudor y verte afectado de esta manera. Muchas gracias y un placer verlos como siempre, profesores. Gracias. Bueno, Por parte mía quiero agradecer a los profesores Pascual, al profesor Domingo Bello, al profesor Carlos Humberto, al profesor Mario Castillo, al profesor Milo Ruiz, y siempre tengo esta esperanza, pues que el próximo año, o de repente en los próximos meses, nos podamos dar ese importante abrazo físico, pero sin embargo también es resaltar lo positivo que nos trae esta pandemia. Lo decía el profesor Mario, la unión familiar, el hecho de disminuir las fronteras y estar conectados desde España, Colombia, Perú, Argentina, que hubiera sido complicado en otras ocasiones. Finalmente, agradecemos a todas las personas que han estado preguntando, conectados en las redes sociales, y lo más importante es que este video va a quedar colgado más adelante. Profesor Castillo, adelante, por favor. muchas gracias, Roger. No, simplemente muy contento de estar en esta comunicación, de ver que están bien. Fundamentalmente ese es lo principal de todo, y de agradecer también a Dios que no nos hemos equivocado de especialidad, porque menos mal que el derecho es inagotable, y el derecho civil mucho más inagotable, ¿no es cierto?, de temas que se pueden discutir y conversar y ver cómo contribuimos dentro de todo este problema que está teniendo buena parte del mundo. Así que muchas gracias al Instituto Peruano de Derecho, a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, y bueno, un saludo muy especial a todos los colegas y amigos presentes, y a todos los amigos y colegas que nos están viendo también por los medios de difusión de esta conferencia. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Adiós, 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 adiós. Chao, chao. Nos vemos. Cariño para todos. Chao, Pascual. Todos. Un abrazo. Quiero. Pascual, antes de que te vayas, ¿sabes a lo que me refería? Yo creo que cuando el derecho civil, al igual que el derecho penal, salen en los periódicos y en la televisión, se fregó todo. A eso me refiero. Lógicamente, el derecho es una consecuencia de la opción política de los pueblos, pero cuando temas que deben ser netamente o estrictamente técnicos se discuten Mario, por gente que no sabe nada. sí. Sí. Mario, esto puede retransmitirse, ¿eh? Me parece muy bien, me parece muy bien. No hay problema, no hay problema. No tengo ningún problema en que se retransmita, ¿no? Pero ese es el gran problema. Perdón, mira un Laurita segundo. detrás, saludos. ¿Aló? Adiós. Chao. Nos vemos, Domingo. Estoy conversando con... te llamo en un instante. Ya, igual, ya estoy. Mario. Bueno, eso es lo que quiero decir. Ah, Son Mario, temas muy quédate tranquilo. técnicos. Entendido. Son temas muy técnicos. Y Ya te voy a mandar un trabajo que hice sobre el derecho a emergencia, el poder de policía y la emergencia. En Argentina es tremendo la cantidad de intervención que tiene el Estado en la emergencia. Y en el derecho de daño, desde el año que se dictó el Código Civil, nunca jamás se transformó nada. Y yo, ¿sabes cómo decía? Que los legisladores dormían una larga siesta, y eso va también para los amigos de España, que durmieron una larga siesta y dejaron pasar en el Código Penal las cuestiones civiles. Larguísima siesta vivieron. Un abrazo, los quiero un montón. yo también, Igualmente. un gran abrazo. Mucho de Chao, nos vemos. Nos vemos, nos queremos. Igual.